Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches de hoy domingo. 10 para las 10 de la noche, ¿no? Oscuro. Haciendo una excepción para salir mañana, lunes, con un programa que no pretende en absoluto dar cuenta de lo vivido hoy, pero sí por lo menos un programa que recoja los resultados, que presente un primer acercamiento de lo que significan estos resultados. Porque hoy se vive el triunfo del Partido Comunista, que era esperado. Yo lo anuncié y lo venía anunciando que era muy probable que ganara Janet Jara. Y claro, están los discursos, los abrazos y bueno, y una serie de acontecimientos que todos vimos en la televisión, porque ahora había que ver la televisión. Yo acompañé Bio Bio, pero una parte, prácticamente ahora en la noche, no, en el día no. Me dediqué a hacer otras cosas, comí y subí rápidamente para grabar. Y claro, presentar mañana un programa con la novedad de estas primarias, que dejaron varios rostros bastante compungidos, tristes, desfigurados. Entonces, es un programa diferente porque primero está grabado en un horario en que yo estoy haciendo otras cosas. 10 de la noche, prácticamente. Y por eso les doy efusivamente, como nunca, la bienvenida aquí a Política con Carreño, para que conversemos. Como dije, un primer acercamiento sobre estas primarias, que ya podemos calificarlas desde la fiesta, ¿verdad? La tristeza y el fracaso, porque hay tres momentos claramente delimitados, ¿no? Un fracaso rotundo, una tristeza que también se entiende como otro fracaso, y la alegría, ¿no? La fiesta del Partido Comunista. No me voy a referir al discurso porque de Janet Jara, porque mañana será otro día y mañana será la hora de análisis también más profundo sobre lo que dijo Janet Jara, lo que dijo Winter. Igual podemos tomar algunas cosas hoy de Winter, de Toá, pero lo dejamos para el programa de mañana martes. Y claro, ¿cuáles son, a mi modo de ver, las primeras expresiones, los primeros comentarios analíticos sobre estas primarias? Primero, el triunfo avasallador de Janet Jara.
60%, más del doble de lo que obtuvo Carolina Toá y 6 veces lo que obtuvo, más de 6 veces lo que obtuvo Winter. Y eso sí, eso me deja también satisfecho en el sentido que yo venía anunciando, no solamente aquí en Política con Carreño, también en mis columnas y en mis participaciones en las redes sociales, que Winter y Mulet eran comparsas, que no tenían nada que hacer en estas primarias. Absolutamente. Mulet era un símbolo. El tipo está ahí y obtuvo un 2%, algo más, no sé, insignificante. Pero lo de Jara, ni ella se lo esperaba. 60%. Un buen triunfo, avasallador, sin duda. Y este triunfo, de momento lo vamos a dejar así, el triunfo de Janet Jara. No vamos a todavía a conversar sobre lo que esto significa. Vayamos al socialismo democrático, ¿no? Un 27, 28%, no sé. Una derrota de Carolina Toá que ni ella se lo esperaba, como ella lo dijo, no esperaban un fracaso tan rotundo en las primarias. Yo sí lo esperaba. Y lo esperaba por las razones que he venido anunciando en programas anteriores. Porque ella fue la figura de Boric, del gobierno, a eso me refiero. Ella fue el símbolo del gobierno de Boric, un gobierno malo. Ella fue la cara visible de la seguridad. Ella fue la cara visible del gabinete, puesto que era la ministra del Interior. Por lo tanto, la persona más importante después de Gabriel Boric. Y que trajo a estas primarias todo el fracaso del gobierno, porque este es un gobierno fracasado. Por más que Janet Jara y sus partidarios, y luego todos ellos, el Frente Amplio y todos ellos, colocado como pruebas, como símbolos del progreso, del progresismo, claro, de los avances del progresismo, las 40 horas, la reforma previsional, el Ministerio de Seguridad. Todos sabemos que en realidad eso no es suficiente. Y que además eso fue logrado con los votos de Chile Vamos. Entonces, claro, Toa, y esa fue una estrategia de la campaña de Jara, Toa fue torpedeada precisamente en eso, en lo que responde, en lo que corresponde también a la seguridad, que es la preocupación de la sociedad. Y Toa reaccionó tarde, como lo hemos dicho varias veces aquí en el programa. Reaccionó tarde.
Y aunque hubiese, a mi modo de ver, atacado desde un comienzo el punto débil de Janet Jara, como lo hizo después, cuando declaró que no quería un gobierno comunista para Chile y que donde el comunismo ha llegado ha traído la pobreza y otras cosas que ella no dijo, le faltó eso, le faltó más fuerza a Carolina Toá. Pero no hubiese evitado la derrota, a lo mejor no una derrota tan espantosa. Tal vez no. Porque al final Toá ya tiene sus años. Y si ustedes piensan bien, Toá era un personaje que vivía su vida hasta que la llamaron como vocera de esa constitución, ¿verdad? Fracasada, de ese apruebo dignidad. Entonces fue la vocera de ese movimiento, de esa constitución de Loncón, de Atria, y volvió al escenario. Pero antes de eso, ¿qué? Volvió ahí al escenario. Posteriormente fue llamada al gabinete y se hizo cargo del Ministerio del Interior. Todas estas jugadas políticas, ¿verdad? Primero porque Boris no tenía a nadie de su coalición que ocupase un cargo tan importante, entonces que venga Toá. Y de la noche a la mañana una mujer que ya estaba viviendo en el ostracismo político, de repente la encontramos instalada como la segunda persona más importante del país, ministra del Interior. Entonces para ella es un fracaso, porque ¿qué significa esta derrota, esta paliza sufrida por Carolina Toá? ¿Qué significa para el socialismo democrático? Porque no es solamente la figura de Carolina Toá la que fue barrida, sino también el socialismo democrático. Vean ustedes la caída de un conglomerado político que fue exitoso post-Pinochet. Fue exitoso el socialismo democrático, con la concertación. Después comenzó el declive cuando se instala la nueva mayoría y Michelle Bachelet, ¿verdad?, asume en su primer mandato y lleva a los comunistas al gabinete. Ahí viene la debacle del socialismo democrático. Porque lo que Bachelet quería era una coalición que fuese de la democracia cristiana al Partido Comunista. Y lo consigue. Y cuando lo consigue, comienza el deterioro de Chile. Entonces, esta Carolina Toá, apoyada por esta coalición, recibe una paliza de este tamaño. Significa que, por un lado, su liderazgo no fue bien recibido, o ella no se expresó de la manera adecuada. Y por otro lado, el socialismo democrático integrado por 5 partidos. Piensen bien, amigos, 5 partidos. El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Liberal. 5 partidos. Algunos de ellos con una tradición en la política, en la historia política de Chile.
como el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical. Los otros son más nuevos, ¿no? El PPD es un partido que tiene 30 años, 40 años. Claro. Pierde para un partido que también tiene una tradición. 112 años tiene el Partido Comunista en Chile, por ahí. 110, 112 años de existencia. Pero un partido que no goza del aprecio ni del apoyo de la ciudadanía. Porque eso es importante. No engañarse con el triunfo de Janet Jara, que arrasó, avasallador. Pero estas eran primarias del gobierno. Entonces la gracia del triunfo de Jara es que ese partido, un partido, derrota por paliza a 5 partidos. Por eso el rostro de Carolina Toá hoy y quienes la acompañaban era un rostro de funeral, ¿no? Cuando usted va a un entierro y ve estas caras desencajadas. Ese era el rostro de Carolina Toá. Y cuando habla como un autómata. Sí, no esperaba esta derrota, en fin. Entonces, claro, el triunfo de Janet Jara hay que verlo en su real dimensión, en su real contexto. 800.000 votos. Son los votos de los comunistas y aquellos votos, ustedes vieron en el comando, había mucha juventud. Son los jóvenes que dejaron a Winter de lado. Fíjese que Carmona llegó después. Figueroa llegó después. No acompañaron a Jara. Ese es un tema fuerte. Y un tema que la oposición tiene que trabajar desde ya, desde ahora. Porque todas esas declaraciones de Janet Jara son declaraciones apropiadas, políticamente correctas para el momento. Por ejemplo, que la política exterior la lleva ella, o la llevaría ella como presidenta. Mentira. Mentira. Porque el Partido Comunista es un partido absolutamente organizado y jerarquizado. La política exterior la llevaría el Partido Comunista, no Janet Jara. Por más que ella quiera distanciarse. Como yo le he dicho, por más que ella quiera ser la menos comunista de las comunistas, continúa siendo comunista. Cuando ella dice que renunciaría, y después dijo que era una mala cuña haber declarado eso, ella estaba consciente que no podía renunciar porque los plazos habían terminado, de acuerdo con la normativa que rige, ¿verdad?, todo este sistema electoral chileno. Y eso lo comentamos en un programa aquí también. Ella lo sabía, pero era bueno decirlo, que renunciaría, porque eso cae bien. Le cae bien no a los comunistas, sino le cae bien a la gente ingenua que cree que si alguien renuncia a un partido, ella es militante desde los 13, 14 años, va a dejar de ser comunista. O sea, es una falta de transparencia, ¿verdad? Pero, como dije, políticamente correcto. Entonces, claro, el triunfo de Janet Jara, avasallador, hay que verlo en su real magnitud, en ese contexto, donde compitió con otras candidaturas
yo diría donde compitió con una candidatura, porque nunca me pareció Mulet una cosa simbólica. Y Winter, lo dije muchas veces, es lo que votó la ola. Del Frente Amplio no tenía a nadie más, porque el candidato del Frente Amplio era Vodanovic. Y antes de Vodanovic era Michelle Bachelet. Entonces, claro, yo escuchaba, vieron la cara de Winter también, ¿no? Una cara de funeral, desencajado. Y luego habló esta señora Martínez, ¿no? Javiera o Constanza, yo de nuevo la confusión entre las dos Martínez. Bueno, habló la presidenta y Winter detrás de ella, o sea, de verdad, otro velorio más, un velorio ya, pero donde ninguna posibilidad de que el muerto se levante, ¿no? Un fracaso. Y él se había puesto el parche ante la herida. Había dicho que su derrota, posible, pero él ya sabía que iba a perder, no significaba nada más que la derrota de él y del Frente Amplio, pero no de su generación. Pero por supuesto que la derrota de la generación. De una generación que llegó, solo Dios sabe cómo, a la moneda, y llegó para enriquecerse. Ellos querían el poder para enriquecerse. Llegó con esa soberbia, esa arrogancia, esa superioridad moral, que hoy, ¿verdad? Aparecían ahí con la cola entre las piernas, ¿no? Derrotados, fracasados. Claro que la derrota de Winter es la derrota de Boric. Además, Winter fue el candidato que siempre se declaró como un continuador de Gabriel Boric. Una pésima estrategia, porque ser continuador de un gobierno que ha sido cuestionado en los 3 años y más que tiene la moneda, de verdad, o se es muy valiente o se es muy tonto. Que yo creo que en el caso de Winter es esta segunda alternativa. Yo jamás me declararía un continuador del gobierno o de un gobierno que es un fracaso y que vive cuestionado todos los días. Pero él se declaraba muy ufano, un continuador del gobierno de Gabriel Boric y de las obras, según ellos, que el progresismo ha logrado. Yo creo que la campaña de Winter fue una campaña tonta, necia, sin fundamento, llena de conflictos con otros partidos, con el Partido Radical, con el socialismo cristiano, con presentaciones estúpidas. Fidel Espinosa le dijo que era un imbécil. Es decir, Winter fue desde un comienzo el candidato del fracaso. Desde un comienzo, porque nunca fue pensado como candidato. Hubo otros. Dejemos de lado Bachelet, que fue la candidata de todos ellos, incluso del Partido Comunista. Claro, el Partido Comunista le tiene amores a Bachelet, que además es comunista. Ella dice que no, pero ella sí lo es, ¿no? Bueno, tenían otros candidatos, fuera de la señora Bachelet. Se pensó en esta embajadora ya de México, Beatriz Sánchez. Hasta la diputada Gael Giomans estuvo por ahí mencionada.
Pero el firme, el que todos querían, este rockstar, era Vodanovic, el alcalde de Maipú, quien inteligentemente, una rareza del Frente Amplio, un político inteligente, por lo menos en este sentido, dijo que no. Claro, un candidato que gana por una mayoría increíble, pero en una comuna que no tiene ningún arrastre a nivel nacional. Entonces dijo que no estaba para esto, no estaba preparado y lo hizo bien. Entonces no tenían a nadie, porque todos los demás partidos tenían un candidato, menos el Frente Amplio, que era la principal organización política del gobierno. El Frente Amplio es el partido mayoritario del gobierno y la mayor bancada también del Parlamento. Y no tenía candidato, entonces tenía la obligación de sacar, aunque fuese del sombrero de los magos, un candidato. Y sacó el peor candidato. Un personaje cuestionado, poco inteligente, desordenado. Porque después, cuando él es candidato, se pone corbata. Él piensa que... Porque así funciona esta gente. Él piensa que poniéndose corbata va a ser distinto. Janet Jara piensa que diciendo que va a renunciar al Partido Comunista o que ella es la encargada de gobernar el país y es presidenta, va a ser diferente porque declara ciertas cosas. Esta gente piensa que eso es así. No. Entonces, es un error. Y aquí el Frente Amplio está pagando no solamente el precio de un pésimo gobierno, del peor gobierno de la historia de Chile, está pagando la corrupción que se instaló no solamente en el gobierno, sino que en las distintas reparticiones públicas, comenzando, ¿verdad?, con Democracia Viva. Está pagando la arrogancia, la soberbia, está pagando las mentiras de campaña, no más pitutos, educación gratis y de calidad. Está pagando todo eso. Y está pagando la mediocridad, lo malo de su candidato. Y ahí está. Último lugar, porque Mulet, digo, es una cosa simbólica. No lo considero, nunca lo consideré. No por faltarle el respeto, sino que en política las cosas son muy claras. Yo les dije, Winter va a salir último. Y recibió una paliza. Toa, que no fue ninguna maravilla, sacó 3 veces más votos que él. Y como dije antes, Jara 6 veces. Entonces, claro, estas primarias dejan ese reguero de pólvora que va a comenzar a explotar en algún momento. Porque hay cosas que tendrán que aclararse, ¿no? En el fervor de la celebración, en el comando de Janet Jara, se esperaba que llegara Toa y llegara Winter. Demoraron para llegar, para que ella hiciese su discurso. Luego vino ese abrazo en el escenario. Un abrazo protocolar, no crean ustedes, amigos. Esos son abrazos protocolares. O las llamadas telefónicas. Te felicito, Janet, qué buen triunfo. Con la cara que tenía Toa, no hubiese ni siquiera ido.
y vieron gente de su comando detrás. Pero claro, fue y todos declararon. ¿Se dieron cuenta de lo que declararon todos ellos? La unidad. No hablaron de la derrota. Sí, dijeron, bueno, esta señora Martínez dijo, debemos hacer un análisis más profundo del porqué de esta derrota, de este fracaso. Lo mismo dijo Carolina Toá, igual. Pero aquí ahora estamos para ponernos a disposición de Janet Jara. Con nuestro, Winter lo dijo clarito, con nuestra bancada, con nuestros alcaldes, concejales, con el partido. Y Toá igual, nos vamos a poner a disposición, como lo prometimos. Pero las cosas que se dijeron en la campaña se las van a cobrar todos los días. No solamente la oposición, la derecha, también nosotros, los columnistas. Por ejemplo, yo a doña Carolina Toá y a este socialismo democrático que ella representa, o quién sabe ya no representa más. Bueno, ¿dónde queda su preocupación, doña Carolina Toá, de apoyar a una candidata comunista si usted hace una semana decía que no quería que gobernase una comunista y tampoco, ¿verdad? El Partido Comunista donde había estado lo había hecho bien, por el contrario, había traído el hambre y se quedó corta en eso, ¿no? El hambre y muchas otras cosas. Entonces, claro, hay cuestiones que van más allá del abrazo, de la solidaridad, del abrazo protocolar, de estoy contigo, no está con nadie. El PPD, el Partido Radical y la democracia cristiana. ¿Va a apoyar la democracia cristiana a Jara? Si ellos desde un comienzo quisieron parlamentarias aparte y una candidatura aparte, una del socialismo democrático, sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio. Entonces, se le va a cobrar a esta gente eso. Claro. Y nosotros se lo vamos a recordar. Quienes tenemos acceso, ¿verdad? Quienes escribimos para medios, vamos a recordarlo. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las declaraciones de Jara a propósito del fin de las AFP y de las ISAPRE y qué sé yo? Que son las que le dan sustento, un poco de alivio al ciudadano. Porque evidentemente, respecto de la salud, FONASA no tiene ninguna posibilidad de cuidar de la salud de los chilenos. Esto de la previsión, Jara lo ha dicho. Esto es un primer paso, debemos ir más allá. Entonces, bueno, ella sigue con esa idea del más allá. El socialismo democrático quiere un desarrollo económico desde la participación de la empresa, desde la inversión. ¿Y qué pasa con Janet Jara que quiere una economía sustentada en el comercio interior? ¿No? Una economía de la vieja escuela, de los años 50 del siglo pasado, del kirchnerismo en Argentina, que no tiene nada que ver
con la propuesta económica de Toay y del socialismo democrático. Entonces, ya ven ustedes, amigos, que hay un montón de interrogantes. Hoy, claro, el día estaba, la noche, para, para mostrar al país una unidad que nunca fue y que por más que hayan estado estos abrazos y besos y declaraciones, no es así. No es así. De ninguna manera. Mañana ya comienza a decantarse, ¿no? El panorama. Mañana tendremos datos más claros y los partidos políticos están esperando eso, por ejemplo, por regiones, cómo fue la votación. En cada región, en cada comuna, porque ahí comienza el trabajo territorial, ¿no? El trabajo en terreno. Poca gente había ido a votar ahí en la zona esta que está, que está intervenida, ¿no? Y poca gente fue a votar. Ese es otro fracaso del gobierno, del Frente Amplio, del socialismo democrático. Ellos esperaban, escuchaba comentarios algunos por ahí, antes, de 2 millones y medio de votantes, que superasen la marca de la primaria Jadwe-Boric. 1.800.000 personas fueron a votar, o cercano a ese número. Y hoy votó 1.400.000 personas. Es decir, mucho menos que las primarias pasadas. Lo que es otro fracaso, o sea, no hubo una convocatoria. Tampoco puede la izquierda, el oficialismo, culpar al tiempo. Se había pronosticado lluvia para hoy domingo. Pero no llovió. Hizo frío como todos los días, pero hubo un sol. Por lo tanto, no fue tampoco que el tiempo le hubiese hecho una mala jugada al oficialismo y la gente no fue a votar. No, la gente no fue a votar porque sencillamente no era una elección que convocase el interés de la ciudadanía. Claro que no. De ninguna manera. Yo de hecho, entré a la televisión después que comí. Pero yo no veo televisión, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, yo me informo por otros medios. Pero hoy día vi después, claro, para ver qué onda, como dicen, ¿no? Y está ahí. Por eso digo, estas primarias son un aviso que la derecha esperaba. La derecha esperaba este cartel. Esperaba el resultado de estas primarias para ver qué va a pasar. Hoy no sé el valor de las encuestas. En la Academ de hoy, Evelyn Matei aparece detrás de Jara. Y Kass ganaría a Jara. Lejos. Pero en la encuesta Criteria del viernes, Matei aparece con 24 puntos, hoy aparece con 9 en Cadem. Entonces, claro, las encuestas también van trabajando o considerando algunos momentos, algunas fechas también,
Y bueno, y difieron, pero vean la diferencia enorme, de 24 puntos en Criteria el viernes a 9 puntos en la Academia hoy para Matei. Pero la derecha ahora tiene que también pensar, repensarse. Está claro que Kaiser, Kast llegan a la final, llegan a la papeleta. Y en la Criteria, Matei le gana a Kast por 3-4 puntos. Entonces, la verdad es que la campaña presidencial quedan 5 meses. Comienza hoy. Ya comenzó. Terminadas las primarias, dilucidada la ganadora, comienzan las verdaderas presidenciales. Ahora, ¿cuál es la importancia para el Partido Comunista? Bueno, porque por primera vez la historia gana, aunque sea unas primarias, gana una elección. Nunca había ganado una elección. Lo que no significa que vaya necesariamente a ganar las presidenciales, amigo. Entonces no hay que tampoco pensar que vamos a tener un gobierno comunista. Yo también lo he dicho, yo creo que Jara va a ganar va a engordar para morir flaca. Eso lo dije la otra vez y lo mantengo y lo sostengo. No creo que Jara vaya a ser la presidenta de Chile, lo estoy anunciando hoy día, grabando 29 de junio, aquí en Política con Carreño, un día domingo. Y hoy son ahora las 10:30. Llevo 40 minutos, 42 minutos de grabación. Así que amigos, feliz también de haber hecho el programa y presentar mi primer acercamiento a lo que fueron estas primarias. Falta mucho análisis, hay que revisar datos, cifras, declaraciones. Esto que yo he hecho ahora es un poco a partir del resultado, nada más. Y enlazando, ¿verdad?, mi comentario con lo dicho en programas anteriores, y un poco pensando en lo que pueda ser, en lo que vendrá. Y esto que vendrá es lo que nosotros iremos comentando en futuros programas aquí en Política con Carreño. Chao amigos, buenas noches, ¿no? Nos vemos mañana martes. Chao.